Bueno, ¿cómo están todas? Espero que bien. Disculpen la demora. Pasa que se me traspapelaron los papeles y me mezclaron los papeles y esta mañana en el hospital no pude parar un segundo, tuve bastante trabajo, entonces a veces que uno programa un montón de cosas y después salen la mitad o una cuarta parte. Yo hoy tenía un montón de cosas para que ayer habíamos hablado de lo del laboratorio, pero lamentablemente hoy fue un día atípico a lo que es la guardia, pero igual no se hagan problemas que van hoy a la tarde. Anoche tampoco pude subir la clase de ayer porque se me cortó la luz a último momento y bueno, no me quedó otra que esperar hasta que volviera hoy a mi casa hasta mañana, hoy a la tarde, así que ahora cuando terminemos la clase subo esta clase de hoy y subo la clase de ayer también, ¿sí? Tenemos la de prácticas profesionalizantes. No, la de adulto y adulto mayor. Hoy es práctica profesionalizante. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar un poco de lo que tenemos que empezar a ver cuando vayamos al campo práctico, ¿sí? Que va a ser, si Dios quiere, después de vacaciones de invierno y de que den ustedes los finales del segundo año que de algunas pueden llegar a estar debiendo. Así que espero que ya después, cuando volvamos a las prácticas profesionalizantes, tengan todas las nuevas materias aprobadas. Así que bueno, es un deseo que tengo para que arrancar de lleno con lo que es la práctica profesionalizante y lo que es adulto y adulto mayor, que tiene mucho que ver eh, con lo que es la práctica, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo, bueno, pacientes críticos en lo que es prácticas profesionalizantes y en lo que es adulto y adulto mayor estamos viendo todas las patologías que podemos realizar o que necesitan una resolución quirúrgica. Pero hoy vamos a hablar un poco de aquellas personas, eh, si me interrumpo, que personas que necesitan o como nosotros decimos tienen eh, eh, un criterio de internación en UTI o un criterio de intubación rápida, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver cuando vayamos al campo práctico en lo que es la intubación rápida de un paciente o la intubación o la oxigenación no invasiva. También la vamos ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a ver para tener bien en claro cuándo debemos eh, eh, tener más cuidado con un paciente que está entubado o que necesita una internación en terapia intensiva, ¿sí? Y esta es la consulta y quiero que me contesten ustedes. eh, para ustedes, cuando un paciente, ¿sí? Necesita una terapia intensiva. Las escucho, a ver qué es lo que ustedes pueden tener, qué idea pueden llegar a tener de lo que es un paciente crítico que necesita terapia intensiva. Cuando la persona necesita un seguimiento permanente porque su salud está frágil. Muy bien. ¿Qué más? Esa es una parte, sí, está muy bien, porque el paciente necesita que tiene un criterio de que sus órganos vitales están en riesgo, sí, está bien. ¿Qué otro criterio puede llegar a tener? A ver, en un cardíaco, para darle más o menos una orientación. Una persona infartada, profe. Sí. Y una persona infartada, Sarabia, ¿qué es lo que qué es lo que tenemos o qué es lo que le podemos hacer en una terapia intensiva? ¿Usted sabe? ¿Monitorearlo, Monitoreo profe? cardíaco. Exactamente, las dos dijeron exactamente lo mismo y están a muchos kilómetros de distancia. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, monitoreo cardíaco, si tenemos que ver cómo está funcionando el corazón el segundo a segundo, ¿sí? Porque el segundo, es decir, el órgano del corazón
puede variar, ¿sí? Puede lastimarse en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, ese trazado que tenemos en el monitoreo cardíaco, vamos a tener que llevarlo, ¿sí? Tener continuamente, mirando en el monitoreo, por eso se llama monitoreo, es decir, estar plasmado en un monitor, pero que uno lo controle continuamente, estar al lado del paciente. Por eso, en las terapias intensivas, ya lo vamos a ver, en las terapias intensivas, un enfermero, se dice, sería lo ideal, ¿sí? Que un enfermero que tenga hasta tres pacientes no entubados y no con ningún tipo de complicaciones orgánicas, ¿sí? Después, cuando tienen pacientes que ya están un poquito más delicados, se ve, si no está entubado, tenemos dos, ¿sí? Si están muy delicados, tienen muchas cantidades de bomba de infusión, que eso lo vamos a ver en la práctica, porque yo quiero que vean lo que es, acá está Gabriel, que hacía Gabriel Galván. Ya cuando entremos en lo que es la práctica en el hospital, vamos a verlo. Solo quiero que ustedes lo vean, ¿sí? A esa bomba que vamos a practicar en esa bomba para tener más herramientas para poder trabajar con un paciente que necesita terapia intensiva, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa? Y ahora yo ya le hablé de la bomba. ¿Qué más necesita? ¿Qué otro criterio puede llegar a tener un paciente para estar en terapia intensiva? Un paciente politraumatizado. Grave. Y cuando una persona que le atropelló un auto que tiene todos los órganos comprometidos y fracturas. Exactamente, sí. Es decir, acá corre riesgo de vida porque el paciente está siendo, fue agredido, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque no es que lo agredan físicamente, sino que fue un choque o un accidente, ¿sí? Entonces sus órganos se empiezan a desordenar, ¿sí? Por el politraumatismo. Nosotros no, cuando hablamos de politraumatismo, si no hablamos de una fractura, porque puede ser que haya un politraumatismo o politraumatizado, ¿sí? Que tenga varias, porque poli es mucho, es decir, muchas fracturas, ¿sí? O politraumatizado le llamamos que el paciente tenga mucha cantidad de golpes, también lo llamamos politraumatizado, ¿sí? Pero que el politraumatizado no tenga ninguna fractura, pero que tenga muchos golpes internos y que estén afectándose los órganos y que necesite continuamente. Primero principal, que va a necesitar medicaciones, ¿sí? Que se dan por medio de bombas. En las salas usamos bombas, pero son muy mínimas, ¿sí? Es decir, las bombas que se usan en la guardia sí tenemos en el showroom, ¿sí? Donde hay pacientes que ingresan con todo los tipos de patologías que ustedes pueden llegar a ver. Ya eso lo quiero ver, yo lo quiero después, lo voy a dar después, cuando vengamos después de las clases, de las vacaciones, que vamos a ver que hay politraumatizados que tienen mucha cantidad de bombas, como que tienen morfina, que tienen o nubaína o alguna medicación específica para algún tipo de trauma, que lo tenemos que pasar por bomba, porque tienen que ser esos tipos de medicaciones tienen que ser muy justas, son delicadas para suministrar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si damos muchísima medicación de ese tipo, ¿sí? Pueden llegar a la muerte los pacientes. Entonces tenemos que tener a enfermeros, ¿sí? Abocados a lo que es la atención del paciente. Ese paciente tiene que tener cuidado con las bombas de infusión, si necesita, lamentablemente, un paciente que necesita oxígeno de terapia, también tiene que tener, como corresponde, por bajo flujo o alto flujo, o con bomba de reservorio, con bolsa de reservorio o con bigotera. Es lo que indica el paciente, tiene que tenerlo. ¿Sí? Hay lugares que no, hay lugares en el hospital, hay lugares que no hay oxígeno central. ¿Sí? Tal vez se puede llevar un tubo de oxígeno, pero
en terapia intensiva, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento, son pacientes críticos. Los pacientes críticos que están en terapia intensiva es donde va a recibir toda la atención del enfermero y del médico. ¿Sí? Primero el enfermero, porque el paciente está a cargo del enfermero, ¿sí? No es lo mismo que en la sala, que en la sala también está a cargo del enfermero, pero el enfermero tiene 16, 17, 18 pacientes, entonces el médico, que es el que lo hace, que está continuamente también en la guardia, en la sala, es un ida y venir, ¿sí? Entre el enfermero y el médico, lo cuidan conjuntamente. Si no, vamos a sacarle méritos a los médicos, porque los médicos en sala sí cuidan a los pacientes. No quiere decir que en la terapia no los cuiden, pasa que son otro tipo de cuidados. Y el que hace el cuidado crítico, ¿sí? Es el enfermero. El enfermero es el que vaya a decir al médico: mira, este paciente está saturando más bajo, habría que ver el respirador, si tiene respirador, o hay que ver si la cánula que se le está poniendo corresponde, o hay que poner otro tipo de máscaras. Entonces, todas estas cosas, el enfermero que está dentro de la terapia intensiva tiene que estar muy vaquiano, muy hábil en todo lo que es, en lo que se refiere al contexto de lo que le pasa al paciente, ¿sí? Que el paciente hay que rotarlo cada tanta cantidad de horas, que al paciente hay que medicarlo en tiempo y forma, y no solamente en terapia, en todos lados, pero estamos hablando de la terapia o de la terapia o de lo que sería el showroom, donde vamos a tener pacientes entubados. Por eso hoy no traje lo que les prometí ayer. Yo me acuerdo, yo no es que me olvido, es que les había prometido esperen un poquito, si no me olvido algo más. Que les había prometido un laboratorio para hoy. Lo tuve en la mano el laboratorio, al papel, a esa tira de papel como si fuera de supermercado, pero en el trajín del día no sé dónde la dejé, estaba buscando en mi agenda, pero la he dejado arriba de la mesa y hoy tuve dos pacientes muy críticos en lo que es el showroom, entonces bueno, se me ha perdido. Le pido disculpas, pero supuestamente para la semana que viene, que ya me lo voy a anotar, lo van a tener para que ustedes vean lo que es del laboratorio que teníamos ayer. Ese laboratorio que teníamos ayer, también se lo voy a pasar hoy porque no pude hacerlo ayer. También sirve mucho cuando los pacientes están en terapia intensiva, sobre todo cuando están en terapia intensiva y un paciente que está entubado, ¿sí? Porque ahí vamos a ver cómo está el paciente, el medio interno del paciente. Tenemos que observar que el bicarbonato está bien, que la oxigemetría esté bien, que los glóbulos rojos no suban ni bajen, los glóbulos blancos igual. Y que la amilasa esté como corresponde. Entonces, todas esas cosas que vamos a ver cuando estemos en lo que es la terapia intensiva, y por eso tenemos que conocer bien lo que es un laboratorio. Y esto, como yo le decía, se junta una materia con la otra, y después se va a juntar esta materia, la práctica profesional, se junta con toda la realidad, con todas las materias desde el primer año hasta hoy, ¿sí? Todas las materias, nosotros como profesores de prácticas profesionales tienen que ustedes saber cómo atender a un paciente desde el principio, es decir, desde los fundamentos de enfermería de primer año, y por qué fundamentás tal acción de enfermería en un paciente crítico. No sé, por eso cuando yo les pido, en lo que pedí en adulto y adulto mayor, el trabajo que ustedes me tienen que presentar, que tienen que hacer el PAI como corresponde, diagramarme ese PAI, armarme la atención desde cero de ese paciente hasta el final, y si necesita terapia intensiva en el medio y el alta y todas esas cosas. Es decir, todo eso vamos a verlo en lo que es la terapia intensiva, porque la terapia intensiva o los pacientes críticos tienen todo esto, tenemos que saberlo, ¿sí? Entonces, los laboratorios que ayer estábamos viendo, tenemos que saber las partes que son normales, el laboratorio normal. ¿Para qué? Para poder ver las diferencias con un laboratorio que está
eh, que no está bien, ¿sí? Que tiene anormalías. Entonces con esto vamos a aprender a cuándo tenemos que llevar un paciente a la terapia. La terapia, por supuesto, que es como ustedes decían, como decía Lorenzo, Lorenzo creo que era, que es para monitorear un paciente, para tenerlo monitoreado, ¿sí? Para tenerlo más cerca, verlo de cerca y continuamente, ¿sí? Las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque en la sala o en la guardia, nosotros en la guardia, y yo la guardia, primero tenemos pacientes durante todo el día, pero es una rotación continua, ¿sí? Una, una rotación que va a comenzar cuando empieza el turno o cuando llega el paciente. Es decir, en realidad es cuando llega el paciente a la guardia, un paciente crítico, un politraumatizado o un infarto o un edema agudo del pulmón, ¿sí? Esas son algunas de las patologías que después vamos a ver cuando estemos en la presencialidad, que ya vamos a hablar, vamos a tener otro tipo de charlas, porque ustedes van a también tener que buscar material de ese tipo de patologías, más allá de que yo también les voy a dar material, no se hagan problemas. Y yo esto es toda para empezar, es decir, a tratar de leer lo mayor posible de acá a fin de año y poder dar los finales. ¿Por qué? Porque lo que es la atención de un paciente crítico es es integral, entran todas las materias, como yo recién le decía, pero sobre todo que hay que atender al paciente con un tipo de patología determinada. Si acá no vamos a ir a la sala y vamos a ver un paciente y no vamos a hacer nada o no vamos a tener problemas para no es lo mismo tener un paciente en una terapia intensiva donde va a tener aproximadamente 4 o 5 bombas lo mínimo para ponerle medicación específica, son bombas de infusión, ¿sí? Puede llegar a tener un respirador o con un paciente que, no necesita respirador, ¿sí? Pero tiene una enfermedad terminal como un cáncer, ¿sí? Necesita sí o sí ser monitoreado porque está con dolor y entonces tiene lo que puede llegar a tener, ¿no? A lo sumo es una bomba de morfina, pero esa bomba de morfina tiene que ser atendida por profesionales de la salud como enfermeros preparados en lo que es la terapia intensiva. Y esta es una de las cosas que ustedes tienen que ver para el día de mañana. Si ustedes van a ser profesionales de la salud, también pueden tener una especialidad. Es decir, nosotros lo que buscamos, y muchos de nosotros buscamos, es que ustedes se preparen hoy por hoy siendo enfermeros profesionales y que sigan estudiando, ¿sí? El año que viene, bueno, el año que viene no creo, porque el año que viene van a tener ocupado gran parte del año con lo que son las prácticas profesionalizantes. Yo se lo estoy avisando desde ya porque creo que va a ser un 100% de lo que se va a pasar. Es decir, el año que viene van a tener por lo menos entre 6 meses de prácticas intensivas, ¿sí? Que lo que yo estoy tratando de poder que ustedes tengan una terapia intensiva de lo que son las prácticas profesionalizantes, ¿sí? Continuamente durante un tiempo determinado para poder poder entonarnos o poder tener una noción, ¿sí? De lo que es un paciente crítico. A nosotros nos llevó, por lo menos a mí, me llevó 3-4 años de mi vida, ¿sí? Porque vi todos los pacientes habidos y por haber hasta que llegué a la terapia intensiva y bueno, ahí me di cuenta de que el paciente crítico no es solamente el que está en terapia intensiva, sino también el que puede estar en una sala, ¿sí? Que es un paciente terminal. También ese es un paciente crítico, pero lo vamos a ver al final de lo que es esta materia, lo que es adulto y adulto mayor, cuando veamos pacientes con cáncer o con algún tipo de otra enfermedad terminal. Hay muchas enfermedades terminales, ¿sí?
pero la que más nosotros vemos es el cáncer, ¿sí? O el HIV, que que es el HIV, en realidad es el SIDA, que es un paciente que se va deteriorando muy lentamente, pero también es un paciente crónico, ¿sí? Y un paciente que tiene que ser atendido como un paciente difícil, ¿sí? Un paciente que necesita sí o sí un cuidado especial, ¿sí? Estos son pacientes críticos que llevan a veces, como yo el otro día estaba hablando con uno de mis compañeros que hace lo que es todo lo que es pacientes oncológicos, que son el 100% de los pacientes oncológicos son pacientes críticos, entonces hay que atenderlo de una forma especial, ¿sí? Más allá de que en una terapia intensiva se puede atender, pero los pacientes que son oncológicos, la mayoría son tratados en salas y la mayoría, como me decía Damián ayer, se tratan de que estén en la casa, ¿sí? Para que tengan el afecto de la familia, y es lo que se está tratando o lo que se está que ahora es muy de moda, es que el paciente trate de estar más en la casa, con sus afectos, entonces, pero también necesita de por sí un enfermero de pacientes críticos. Entonces la parte crítica del paciente también ustedes tienen que conocerla, ¿sí? Porque es difícil morir solo. Entonces, lo que nosotros en terapia intensiva decimos siempre, que nosotros acompañamos al paciente moribundo hasta su último lecho, y a nosotros también nos afecta, ¿sí? Pero tenemos que ver que eso el día de mañana no los afecte a ustedes. Entonces tenemos que ser profesionales para que lo va a afectar, sí lo va a afectar, nos afecta a todos. Yo después de muchos años de ser enfermero me afecta, sí, a veces que no pueda salvar una vida en la guardia, pero en realidad tenemos que tener la confianza de que hicimos, la idea de que hicimos todo lo que más pudimos, ¿sí? Entonces, en la terapia intensiva, cuando veamos los pacientes, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tratar de que el paciente viva lo mejor posible hasta su último momento. Y aunque esté intubado, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuándo son necesarias las intubaciones, ¿sí? Orofaringias, por qué son necesarias, tiene que vivir bien, ¿sí? Hay que rotarlo continuamente, hay que medicarlos o higienizarlos, no dejarlos que los pacientes se escaren porque sufren mucho el dolor. Entonces el dolor no es que porque estén dormidos no va a sentir dolor, siente dolor igual, ¿sí? Nosotros hemos visto la expresión de un paciente que está entubado y está dormido, y el dolor que tiene por una escara, ¿sí? Se ve en la cara. Ustedes se acuerdan que una vez, bueno, yo no estuve con ustedes en primer año, pero en primer año en una parte de fundamento de enfermería y en la práctica de enfermería, yo por lo menos les enseño a ustedes cómo notamos que el paciente tiene un dolor o que tiene una angustia o le falta algo. Entonces, es decir, todas esas cosas se notan en el rostro del enfermo, que está postrado en la cama con un tubo en la boca, está dolorido por la boca, está dolorido por su espalda porque está apoyado. Entonces, todas esas cosas hay que tratar de que nosotros como enfermeros de terapia intensiva veamos estos pacientes de la mejor forma y que tratarlos de ayudarlos a despedirse de su cuerpo lo más humanamente posible. Yo recién les decía, cuando necesita un paciente intubado, ¿sí? ¿Cuándo se necesita entubar un paciente? Que necesitan un respirador para poder respirar, ¿sí? Es justamente la respiración mecánica, ¿sí? Ustedes ya vieron algo de respiradores,
y hay un montón de circunstancias, ¿sí? Que necesitan sí o sí los respiradores o un entubamiento, ¿sí? Uno de los entubamientos más comunes o más vagos o vanos que son es cuando tenemos un edema de glotis. Es lo más, lo mínimo, digamos, no es lo más, sino lo mínimo que podemos llegar a tener un entubamiento porque el edema de glotis se va a ir en algún momento, pasa muy rápido, capaz que en una hora se puede resolver, pero un edema de glotis sí o sí a veces nos lleva al entubamiento. ¿Por qué? Porque si nos llevamos, no entubamos o no llegamos a entubar, puede llegar a la muerte del paciente, ¿sí? O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso, y un entubamiento es una de las formas de salvar vida, ¿sí? El entubamiento orofaringe es un entubamiento que se pone un tubo dentro de la boca, que pasa por la garganta, va a la faringe y va a los alvéolos pulmonares, a los árboles pulmonares. Y ahí vamos a poder ingresar oxígeno por medio de lo que ustedes ya vieron, que son creo que lo vi hoy en lo que es el classroom de su clase, que hay una clase que dio la licenciada Claudia Correa de lo que son los respiradores. Esos respiradores nos van a dar la presión necesaria con el oxígeno necesario para que nuestros pulmones realicen el intercambio alveolar de gases para poder llegar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, sobre todo al cerebro, para que el día de mañana, cuando pase esa crisis de falta de oxígeno, que el paciente se recupere de la enfermedad que tiene, pueda volver a respirar por sí solo y que los pulmones no mueran, sino que no queden estáticos y no ingrese el aire. No sé, esa va a ser esa compresión necesaria para que el paciente tenga el oxígeno. Para eso es la intubación, para ingresarle oxígeno a presiones normales a un paciente dentro de sus pulmones, ¿sí? Lo mínimo es un edema de glotis, que es lo más común que hay. Después, cuando tenemos que entubar un paciente, bueno, principalmente cuando un paciente llega en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Más allá de hacer los masajes cardíacos, ¿sí? Que son cardíacos y pulmonares, son las dos cosas. Cuando nosotros comprimimos, ¿sí? En el medio del pecho estamos comprimiendo tanto los pulmones como el corazón. Entonces hace este movimiento, ¿sí? Lo que es la parte del tórax, la caja torácica, va a hacer este movimiento, va a aplastar los pulmones, pero también va a hacer el movimiento del corazón, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Va a ser la compresión para que el corazón empuje la sangre hacia los órganos, ¿sí? Y que también hacia los pulmones, y poder recibir la sangre oxigenada y tratar de desparramar lo mayor posible. Y por eso cuando hacemos las compresiones en lo que es el RCP, que eso también lo vamos a ver, vamos a hacer una clase especial de RCP, lo que vamos a hacer adentro del gabinete de simulación. Entonces vamos a tener un montón de cosas, un montón de herramientas que tenemos, que vamos conociendo de a poco, porque si nos apuramos, hoy vemos que ¿para qué necesitamos una terapia intensiva? Para, como ustedes dijeron, monitorear un paciente o medicar un paciente en forma adecuada con medicaciones. Hay medicaciones que son muy específicas que no la usan en cualquier lado, ¿sí? Cuando un paciente está hoy hablábamos de un paciente cardíaco, está con amiodarona o esté con alguna tipo de medicación que sean específicas para el ritmo cardíaco, para los problemas cardíacos, que tienen que ser suministradas por bombas, ¿sí? Y que tiene que ser el paciente estar monitoreado. Todas estas cosas nos sucede que tenemos que tener muy en claro que nosotros somos fundamentales, somos la primera herramienta sobre el paciente. Entonces nosotros tenemos que conocer esas bombas de infusión, que ya las vamos a ver. No se las puedo mostrar en
eh, charla así de Zoom porque no se ve la bomba, tenemos otras, es decir, la bomba hay que verla, como también van a ver el respirador, como también les voy a mostrar lo que es un multiparamétrico, ¿sí? Y que ustedes puedan manejar el multiparamétrico, que es una de las herramientas que tenemos dentro de la terapia intensiva, junto con el respirador y las bombas de infusión. Hay muchas cosas y hay muchas preguntas que ustedes pueden hacer sobre lo que es la terapia intensiva que nos van a llevar a por qué nosotros insistimos tanto de que las prácticas de este tipo de pacientes las tenemos que hacer en el campo, no lo podemos hacer por este motivo, porque acá yo le puedo dar valores de oximetría, de sangre, en laboratorio, de orina, de todos tipos de mediciones, pero ustedes tienen que verla y van a verlos. Es en la terapia, primero lo vamos a ver en la guardia y después lo vamos a ver en la terapia intensiva. Así que bueno, era más o menos un poquito para que conozcan qué era la terapia intensiva, qué pacientes necesitan criterio. Los pacientes necesitan aquellas personas que necesiten monitorearse y que tengan el riesgo su vida o que no puedan respirar. En un paro cardiorrespiratorio que un paciente sale por intubación y por maniobras de RCP y que tiene que estar intubado por varios días porque tuvo una lesión, como decíamos hoy, un politraumatizado grave, entonces ese paciente necesita sí o sí un enfermero y los medicamentos y la medicina que estamos dentro de la terapia intensiva. La terapia intensiva o, como yo les digo siempre, en mi guardia. ¿Sí? En la guardia hacemos maravillas que no lo pueden hacer en una sala porque no tienen los medios y no tienen la gente especializada que trabajamos en la guardia o que ustedes van a trabajar en la guardia, porque muchos de ustedes van a ir a la guardia conmigo para poder trabajar y voy a tratar de llevarlos a todos muy prontito para que puedan trabajar. Bueno, preguntas, consultas, por favor. No hay preguntas. Vamos. No, profe, por ahora Está todo todo claro. bastante claro. Está todo claro. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Ya vamos a estar, si Dios quiere, dentro de poco. Yo igual mañana tengo la reunión con la licenciada Celeste Colombo a ver qué nos repara el día a día a partir de los primeros días del mes de agosto, porque ahora tenemos bueno las mesas examinadoras, las vacaciones, porque ustedes se merecen sus vacaciones, porque esto es demasiado estresante, más allá de que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que estar dentro de una pantalla que no nos gusta mucho, pero bueno, por lo menos nos llevamos un montón de conceptos que nos va a servir cuando vayamos el aula de simulación. Yo calculo que va a ser para me habían pasado las fechas de las mesas examinadoras, pero no las tengo ahora. Pero ya se las voy a pasar. Así que bueno, cualquier cosa que ustedes tengan, cualquier consulta que tengan, saben que me pueden mandar por WhatsApp la pregunta y yo en cualquier momento se la estoy respondiendo para que ustedes igual les voy a mandar material de lo que son pacientes críticos para que ustedes vean ¿sí? Cuáles son las patologías más críticas que están internadas dentro de una terapia intensiva y como decíamos recién, los fundamentales son los cardíacos que necesitan el monitoreo, que eso sí vayan leyendo, busquen material de pacientes críticos cardiológicos, ¿sí? Y empecemos a leer un poquito de ahí y la semana que viene supongo que voy a estar el lunes, yo voy a estar el lunes, ya después va a estar la licenciada Claudia dos días, sí, va a estar el miércoles y el lunes para darles otra porción, porque ya nos quedan poquitas clases este cuatrimestre y posiblemente la otra semana, es decir, a ver, vamos antes que ya termine el tiempo,
Estamos en julio, hoy es 23. 23. Hoy es 23. Posiblemente, ¿sí? Posiblemente para el 13, lo que pasa es que ya se terminan las clases. Pero bueno, no se hagan problema, porque yo tengo notas suyas, ¿sí? Tengo notas de cosas que hizo la licenciada Claudia, que ustedes mandaron trabajos, que yo lo estoy viendo, pues yo lo veo por mí, en mi correo, porque entran en mi correo, y están perfectos, son trabajos muy bien realizados, ¿sí? Con pequeños detalles, pero que con todo este problema de la pandemia y que no hayan tenido práctica, realmente me enorgullece tenerlas como alumnos, porque son, eh, eh, tienen la base, toda la teoría la tenemos, ¿sí? Nos falta la práctica, que es lo que más queremos. Pero me alegra mucho que sepan la teoría. Es decir, nosotros decíamos el otro día con los chicos que estábamos hablando en la guardia, con los médicos, Eh, hay médicos que no tienen práctica y tienen todo lo que es la sabiduría de lo que es la teoría. Y después son científicos que llegan al resto del mundo. Pero ustedes, como yo siempre digo, ustedes tienen toda la teoría. Gracias a Dios yo me he puesto a ver esos trabajos y he visto los trabajos que han hecho y el parcial que han hecho, y ya los tengo, yo ya tengo, sé, los conozco del año pasado, pero bueno, eh, están todos, están todos, es decir, este cuatrimestre tenemos la aprobación, ¿sí? Ya están prácticamente todo aprobado. Así que no se hagan problemas. Igual estamos en contacto por el medio del WhatsApp y cualquier cosa que ustedes necesiten, saben que yo estoy en la guardia por la mañana, me van, me preguntan y lo que yo estaba, la vez pasada habíamos hablado de que ustedes vayan a retirar, ¿se acuerdan? El set para ver una vía, una colocación de una vía, todas esas cosas, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Lo hacemos en cualquier momento cuando ustedes me digan, lo empezamos, ¿sí? Así que bueno, queda un minuto, nos despedimos, hasta la semana que viene, buen fin de semana y que tengan un buen fin de semana y un buen sábado y domingo, que lo disfruten y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Chao, profe, Chao, gracias. Chao, profe, profe. Buen fin de... igualmente. Chao, profe. Chao, chicas. Chao. Gracias, gracias.